Y os damos la bienvenida a este nuevo vídeo, a nuestra casa con ruedas. Estamos en Gaya y llegamos ayer al lugar en el que estamos, es la Alpujarra Almeriense, y se trata de un lugar con una buenísima energía de campo. Hemos estado muy a gusto y vamos a enseñaros esta casita con ruedas que tenemos a Gaya, en la que llevamos trabajando nada menos que 4 meses, haciendo más cosas, pero mucho tiempo dedicados a la decoración. Han sido 4 meses súper duros, pero la verdad es que lo hemos llevado muy bien, con un buen rollo. Aquí, ponte aquí, cuéntanos cómo te sientes. En la esquina, castigada. ¡Quiero salir de aquí, por favor! Me siento como un vampiro, no veo los rayos del sol. Llevamos aquí encerrados durante 6 días, que no son tantos, pero es que 6 días sin ver los rayos del sol Son muy intensos. para nosotros son insufribles. Así que ahora vamos a enseñaros un poco los detalles que tiene todo lo que hemos ido haciendo y dándoos algunos consejos por si queréis decorar vuestro propio vehículo. Mi nombre es Bambú y vengo de Plutón. Acudí a vuestro planeta para estudiar a vuestra curiosa especie. Encontré en mi camino un aparato que me sirve para coleccionar instantes de mis aventuras. Congelando rostros humanos, encontré una herramienta tan poderosa de transmitir emociones que decidí quedarme aquí, en vuestro planeta, para comunicar un sencillo mensaje. Conectémonos. Bueno, comencemos con la cocina. Aquí hemos trabajado muchísimo. Si recordáis el vídeo donde presentamos nuestra caravana, la encimera era bastante fea. La hemos cambiado por esta, que no es madera maciza como pudiera parecer, sino que es aglomerado. Es un poco menos resistente, pero bueno, bien sellado con silicona y demás, debiera durarnos bastante tiempo. El resultado es muy bueno, está hecho como encimera, entonces no se deteriora esto con facilidad. Y lo que hemos hecho ha sido pintarle tanto el fuego, que lo teníamos metálico, como el fregadero. Los dos los hemos hecho con una pintura al horno. La pintura al horno es anticalórica y eso viene muy bien porque, siendo un fuego, cualquier otra pintura normalmente se levantaría. El grifo se lo hemos cambiado también. Teníamos un grifo que no era muy práctico y este en color negro nos ha venido fenomenal porque nos permite desmontarlo y podemos utilizarlo si quisiésemos, por ejemplo, limpiar por aquí. Podemos también rellenar nuestra garrafa de agua de forma muy sencilla. Con nuestro grifo podemos extenderlo e ir llenando nuestro filtro de agua. Y es que aparte nuestro grifo tiene 2 modos. ¿Nos los enseñas? Sí, me encanta. Esto lo vimos, bueno, vamos cogiendo ideas de algunas cuentas que seguimos de caravanas en Instagram. No ha sido idea original, por supuesto, pero queda muy bien porque podemos aprovechar el espacio y no tener todas las especias metidas aquí. Nosotros utilizamos un montón de especias y esto realmente es comodísimo porque estás aquí cocinando y solo tienes que desenroscarlo y ya tienes tu especia lista para ir echándolo en la comida. Al principio, ingenuos nosotros, compramos un pegamento de estos pegatodos, nada recomendables para caravanas. Aquí todo tiene que llevar tornillos. Cuando lo pegamos con pegamento, nada, a los pocos kilómetros ya se nos despegó alguno de los botes y dijimos, esto no va a funcionar. Entonces lo que hicimos fue atornillar todas las tapas. Todas ellas tienen que llevar 2 tornillos porque con uno solo rotaría. Y tenemos pensado empezar a hacer algunos vídeos también de cocina próximamente. Bueno, Whispers, cuéntanos, que me encanta el colorcillo que hemos elegido para nuestra cocina. Pues sí, hemos elegido este color en verde oliva. Lo ha elegido ella. No, lo hemos elegido entre los dos. Y ha quedado muy bien, ha quedado como muy hogareño y no sé, me gusta la sensación que da a la caravana. Es muy importante, después de dar cada capa de pintura, que en este caso son 2 las que hemos dado, dar después una capa de laca para que aguante bien. Lo mismo hemos hecho en el exterior. Y las personas observadoras ya habrán visto que esta madera que tenemos por aquí es bambú. Hemos elegido el bambú para decorarla. Esto ha sido idea original nuestra. Habrá más personas que lo han hecho, pero se nos ocurrió hacerlo así y la verdad es que ha quedado fenomenal. Hemos cortado cada vara de bambú que los compramos en Leroy Merlin. Sí. Y las hemos dividido por la mitad, las hemos cortado en la longitud adecuada y lo que hemos hecho ha sido pegarlas con silicona. Bueno, y es que estas cañas de bambú realmente cumplen una función práctica también importante, que es evitar que la porquería salte a la pared, porque se ensuciaría muy fácilmente este color que hemos elegido.
Aquí no hay tanta, pero ya salta del fregadero, pero sobre todo aquí donde el fuego, en esta esquina, sería muy fácil que se ensuciase. Tenemos también por aquí una barra metálica que hemos colocado, porque esto también con el fuego, el calor y la porquería se ensuciaría y se dañaría. Bueno, tuvimos la suerte de pasar las Navidades en familia y mi madre me dijo, oye, ¿qué quieres por Navidades? Que me quería hacer un regalito y le dije, cuerda, queremos cuerda. Y esta es la cuerda que nos ha regalado, nos regaló un montón de metros de cuerda, así muy bonita, que le hemos colocado en distintos puntos de la caravana. La tenemos, por ejemplo, aquí, le hemos colocado también en este borde del asiento, o si nos venimos a esos de atrás. O de adelante, por aquí tenemos también, bordeando a todos los asientos, hemos puesto cuerda. Y en la puerta, todo el marco de la puerta, que era un poco feucho metálico, se lo hemos puesto en cuerda también. Toda esta cuerda lo que hemos hecho ha sido sencillamente colocarle tornillos por aquí detrás. Sobresalen un poquito por aquí, pero bueno, no se nota prácticamente nada. La verdad es que el trabajo de taller es bastante duro, hay que estar hecho para ello. Y tenemos a los animales cogiendo un montón de suciedad, las plantas también, estamos todos necesitados de la luz solar. Pero bueno, ya que llega Panda dentro de está poquito. fuera. Panda, ¿qué haces fuera, tío? Y por aquí tenemos mis elefantitos con piedritas que lo compré en India. Y no sé, creo que le da un toque de color muy bonito porque pega así con la especie. Cuando nos vamos desplazando, los sonidos que hace todo, ¿no? Vamos ahí con un concierto de cascabeles. Y volviendo a los asientos, habréis visto que esto de aquí está compuesto de una tela que es tela de saco de café. Esto cogimos también la idea, la vimos en algún lugar y dijimos, oye, qué bonito tapizar con saco de café y aparte qué económico, ¿no? Porque realmente sabíamos que había personas que podían regalárnoslo, así que nos pusimos en contacto con Kim, un amigo barista, y llamó a Ceris Coffee Roaster, muy majetes, nos regalaron todos estos sacos de café en Cáceres, así que si vais a tomar un café, hacedlo por ahí. Bueno, y el saco de café nos ha gustado mucho para tapizar. Hemos tapizado esta parte de los asientos, también esta barra de aquí, que es donde tienen que ir los cinturones de seguridad. Estos no se pueden camuflar, no es lo más decorativo del mundo, pero necesario por seguridad. Y tenemos también por aquí saco de café que hemos puesto en todo este lateral, en esas cabeceras de los asientos. No hay persona que coloque tan bien las fundas de los asientos y la cama como tú. Sí. Los asientos, como veis, pues le hemos puesto fundas. Bueno, son telas, pero queremos hacerle algunas a medida porque originalmente tienen este color de aquí que me parece como de hospital. Es un azul súper enfermo. Puede que suene este tipo de aquí, a mí la verdad es que me da un poco de vergüenza colgarlo porque parece un poco ególatra tenerme a mí mismo aquí colgado en la pared, pero fue un gran regalo de Irene, que ya la conocéis, me ayudó a pintar la caravana y me encantó. La verdad es que el cuadro es precioso, así que decidimos ponerlo en esta pared que queda muy bonito. Y por aquí al otro lado tenemos otro cuadrito suyo. No se pueden colocar obras muy grandes y la verdad es que las hizo fenomenal, muy a medida de una caravana, y estos somos ella y yo pintando a Soma, mi antigua caravana, que pintamos unos cactus y unos patrones parecidos a los que ha hecho aquí. Esta representación me encanta, lo bonita que es. Bueno, y pasamos al maravilloso mundo de las plantas. Por aquí tenemos un San Pedro que es, bueno, un cactus enteógeno que a mí me gusta especialmente. Fue un regalito y lo tenemos aquí con mucho cariño. La verdad es que se le ve que está muy feliz aquí, lleva ya con nosotros pues un par de meses igual, ¿no? Y por aquí, por otro lado, tenemos los cactus que hemos colocado en la pared. A esta la llamamos peyota. Y estos dos no tienen nombre, pero algún día tendrán un nombre apropiado. ¿Cómo era? Plutónico. Plutónico. Bueno, pero no es su nombre, ¿no? Es que es plutónico. O sea, es un cactus que viene de Plutón. Peyota tiene mala leche, por eso le hemos puesto ahí un poco lejos de nosotros, porque la verdad es que sus pinchos son bastante agresivos. Aquí está Peter el poto, que es nómada.
porque no le hemos encontrado sitio. Sí, lo que ocurre con él es que le tenemos aquí colgado, pero cuando queremos abrir este cajón tenemos que moverlo de aquí. Si alguien se sienta aquí, lo movemos del lugar. Igual lo pasamos a este otro, pero de repente tenemos que abrir este cajón. Y entonces Peter es tan nómada como nosotros, pero no solo se mueve por el mundo entero, sino que también por la caravana. Es la planta más nómada que existe. Y aquí Whispers, con mucha habilidad, le ha hecho no solo esta hembrilla con cuerda, sino otra por arriba, para que con los baches no se nos salgan las macetas. Desde enfrente no se ve esa de arriba y quedan muy presentables, así sencillamente la maceta con su cuerdita. Por debajo no venían taladradas y les hemos tenido que hacer un taladro con percutor en esta parte de abajo para que puedan drenar. Eso es muy importante en las plantas. Bueno, y esto evidentemente, este pequeño altar que ha construido Whispers al otro lado de la cámara por aquí, no lo tenemos siempre puesto, sencillamente cuando nos paramos ya sacamos nuestras cosas, y eso en la caravana es siempre así, ¿no? Cuando tienes que moverte, toca guardar las plantas. Estas que tenemos por aquí arriba las metemos en el fregadero, y todo lo que es móvil tenemos que irlo preparando. Pero bueno, ya sabemos muy bien todo lo que tenemos que hacer antes de partir: cerrar armario, planta sentada, la planta del baño la metemos en el fregadero. Siempre hay que hacer ahí una buena coreografía. Y las plantas, bueno, como os decía, todas drenan. Esta no. Bueno, se ve que no a todas les hemos hecho un agujero. Este calanchoe no lo tiene aún, pero está creciendo muy feliz. Y lo que hacemos es, normalmente, cuando las vamos a regar, las sacamos de sus lugares, las ponemos en el fregadero y ya así pueden drenar correctamente. Estas las hemos metido las tres aquí en esta única caja, que nos es muy práctica para desplazarlas y queda muy bonita. En cualquier caso, lo que hemos hecho, y por eso está tan feliz este calanchoe, es ponerle una serie de piedras dentro. Al no estar drenando, por lo menos el agua que cae abajo no se queda estancada en la tierra, que es lo que acabaría por pudrir las raíces. Para ir en caravana, realmente la decisión de comprar plantas hay que pensarla bien, porque las plantas no todas resisten distintos climas. Estas están aguantando fenomenal. Hemos pasado por Galicia con una humedad tremenda y con muy poquito sol, o venimos, por ejemplo, ayer mismo de la playa de Almería, que teníamos un calor tropical, y hemos subido aquí donde ha helado esta noche, y sin embargo las plantas están resistiendo muy bien. Teníamos dos plantas que ya cayeron en combate, entonces bueno, hay que aprender a comprenderlas y ver las necesidades que tienen de agua y de sol. Y como podéis ver, realmente tener unas pocas plantitas en la caravana le da mucha vida. El verde le queda fenomenal, y sobre todo en combinación con los colores que hemos decidido elegir aquí, que son pues un poco naturales. No tenemos ningún color fosforito ni de colores que no estén en la naturaleza, excepto tu funda de portátil. Oye, Whispers, cuéntame, ¿qué tal llevas la pintura al agua? ¿Qué te parece este tipo de pintura? Me encanta. Se te ve muy meticulosa, ¿no? Es como muy precisa, ¿no? Es un verde oliva, que queda precioso, ¿no? Porque al ser Gaia es verde como la tierra. Y por aquí tenemos el Cochibel, que bueno, hace un sonido increíble. Y cuando vamos en la autocaravana conduciendo, pues va sonando. Tenemos también algunos instrumentos fálicos. Bueno, este tiene una historia, ya la contaré. Y por aquí tenemos el bansuri de bambú, que le hicimos unas sujeciones de madera, las pintamos en negro, quedan muy bonitos en la pared. Y por aquí también tenemos algunos soniditos. Estos, mi pluma gigante, porque el elemento viento tiene que estar. Y por aquí tenemos la ventana, que también la hemos pintado de verde oliva, y le hemos dejado los embellecedores en blanco, en el color en el que estaban. Luego esta parte de aquí la hemos pintado en un azul turquesa, que en un futuro le voy a pintar alguna cenefa así bonita. Y por aquí tenemos nuestra cama. Tenemos una enredadera que no es natural, es de plástico, pero es que queda muy bien, la verdad. Habíamos pensado hacerla natural, pero
creo que la planta a lo mejor sufriría mucho porque ahí no le da tanta luz. Entre la enredadera tenemos algunas lucecitas que podéis ver también en esa ventana, que quedan muy bonitas por la noche, las mostraremos. También las ventanas de aquí las hemos pintado en verde oliva, que quedan muy bien. Podemos hacer que se haga la noche ahora, ¿no? Sí. Vale. Wow. La belleza de las luces de Guimnata. Y por aquí, si nos venimos a la parte de atrás, encontramos un precioso mandala que ha hecho Whispers, bueno, con mucho talento y distintos colores. Todavía está por terminar, faltan todavía algunos colorcillos por hacerle, está todo delineado. Y al otro lado tenemos aquí, igual tienes que subir un poco liso. Sí. Esto lo hizo Kirikou, gracias Kirikou, que vino con nosotros a pintar la caravana y estuvo trabajando en estos chakras, cada uno de un color, y unos helechos que ha hecho por aquí abajo muy bonitos. Y ya veis que el baño es como el cielo, lo tenemos lleno de luz, es súper luminoso y se está muy bien por aquí. A ver, ¿puedes cerrar esta puertecita? La cierro. Aquí tenemos el mandala compuesto, lo ha hecho distinto por un lado y por el otro, pero la verdad es que queda muy muy bonito. Tiene aquí colgados algunos de sus colgantes, qué artista es esta chica. Y por aquí tenemos un aloe que está muy feliz de estar por aquí, ha crecido bastante desde que lo tenemos. El fregadero que está exactamente como estaba en su día, realmente es un plato con un agujero aquí hecho. Y queda, la verdad es que muy bien. Ah, y hemos pintado la tapa del váter, que antes estaba en un rosa horrible, y lo hemos pintado de este tono azul que nos gusta mucho más. Sí. Espacio, o sea, da la sensación que es más espacioso que desde fuera incluso. Sí. Mira, justo haciendo el vídeo de decoración nos ha llegado una visita y nos ha traído un elemento decorativo chulísimo. Sí, este ser de luz, mi amigo Richie, que lo amo tanto. Bueno, y vamos a subir a la cama, que os voy a contar alguna cosilla más de lo que tenemos por aquí. Os enseño, Mai, estas enredaderas artificiales que le hemos puesto. Estas son compradas Whispers. Son compradas en un chino. Nada, nos costaron poquísimo, en un Hiperasia, ¿no? Pero quedan fenomenal. Y lo que hemos hecho para colgarlas ha sido utilizar una grapadora de madera. Le hemos ido enganchando por aquí y así se ha quedado muy bien fija. Tenemos también unos tornillitos que hemos puesto para poder colocar bien estas guirnaldas, y le hemos puesto también estas cajas de madera, que estas es lo único que hemos llegado a pegar con pegamento, que le pusimos todo en la base, pero como no se mueven casi de aquí, se quedan bien fijas y podemos colocar nuestras cosas. Vamos a hacerle también con un poco de madera una estantería, porque aquí no se sostienen bien los libros y los tenemos todos por aquí rondando por la cama. La estantería nos va a venir muy bien para crear una pequeña biblioteca, y vamos a estar también haciendo algo de carpintería. Por ejemplo, aquí abajo vamos a hacer un zapatero, porque los zapatos también los tenemos por ahí volando. Y también... ¡Oh, no hemos enseñado a Jesucito! Jesucito. Es un ser que es como una combinación de las distintas religiones, ¿no? Porque es un Jesucito que parece la religión cristiana, pero también tiene esta calva como budista, ¿no? Y esa cara como asiática. Y fue un regalo de una gran amiga mía, Alicia, que probablemente nos esté viendo. Ella es monja y es una de las mejores amistades que tengo en este momento. Así que un gran regalo que decidimos pegar aquí para que Jesucito esté con nosotros. Esto es de una pantalla, ¿no? Para poner una pantalla. Sí, normalmente se pondría una pantalla por aquí, una televisión, pero nosotros no la vemos absolutamente nada. Ponemos a Jesucito, parece como una mariposa. Y el mandala que nos hizo Irene, un mandala muy chulo, no sé cómo se llama. No sé cómo se llama. Ojos de Dios. Precioso. Son ojos de Dios, como les llama, yo creo. Sí, sí, sí. Bueno, y veréis que esta cama nos la he enseñado. Ahora mismo la tenemos de trastero para poner todo un poco bonito, porque tenemos aquí las mochilas y algunas cosas más. Pero sobre todo es que teníamos un vinilo de unicornios que le hemos quitado, por tanto está fea la pared, pero le vamos a poner un vinilo que nos están preparando. Nos lo han regalado por una colaboración y ya os lo enseñaré dentro de poco. Ahí en la parte de adelante, el salpicadero tampoco lo hemos visto, porque vamos a hacerle algo de trabajo de carpintería para ponerle un mueble en condiciones.
tenemos donde llevar nuestras bebidas, un pequeño altar que tiene Mai creado y el zapatero lo vamos a crear ahí, que veis que tenemos todo un poco desorganizado. La idea es hacer algo de madera para ponerlo bien puesto. Y bueno, lo cierto es que estamos aprendiendo bastante de mecánica, ¿no? Sí, muchísimo. No, hombre, por lo menos estamos aprendiendo a ser un poco chapuceros, al menos, sí, ¿no? Sabemos ya hacer algunos apaños y bueno, el interior lo estamos haciendo con la ayuda de Dani, pero lo estamos haciendo casi todos nosotros. Estamos poniendo mucha mano de obra y sobre todo estamos poniendo la parte de diseño. Creatividad. Sí. Creatividad. Y nos vamos inspirando en algunas cuentas de Instagram que nos están dando ideas buenas, ¿no? Y bueno, realmente nos lo tomamos, aunque sea una labor dura, es que estamos preparando una vuelta al mundo. Al final es preparar la casa en la que vamos a estar pasando meses y meses y meses en distintos países y enseñando vídeos de ese interior tan bonito que estamos montando, ¿no? Es súper bonito, la verdad, estamos súper manitas. Mira qué perfección de línea. ¡Oh, líneas rectas! ¡Guau! ¡Rombos! Aquí tenemos a Whispers tomando el sol después de 6 días de penumbra. Y esto ha sido todo por ahora. Muchas gracias por llegar hasta el final del vídeo. Ya sabéis que para apoyarlo podéis ponerle un like, comentar, etcétera. Pero una buena forma, sobre todo, de apoyar nuestro proyecto es pasando por Patreon. Ahí lo que ofrecemos son recompensas y entre ellas está la de viajar con nosotros en algún lugar del mundo en esta caravana. Quienes van sumando apoyo en Patreon mes a mes finalmente viajan con nosotros. Así que es un win-to-win. Es una forma de apostar por nuestro proyecto, pero también de ganar un viaje que será más económico que pagándolo, así que puede saliros muy a cuenta si queréis viajar por nosotros, si queréis viajar con nosotros por algún lugar del mundo. Y bueno, sobre todo vais a estar empujando esta caravana porque ahora hemos decidido apostar por la creación de contenido en YouTube, lo cual no es nada fácil tirar solo de YouTube, incluso teniendo 2 canales, porque ya tiene uno muy bonito para relajaros. Os dejo todo en la descripción: Patreon, su canal Susurros para Relajar. Y bueno, Susurro para relajar. Ah, no, ahora es Susurros desde la Tierra. Cuéntanos un poco. Bueno, pues os lo voy a contar yo porque ella lo va a introducir más bien en su canal y en voz muy bajita porque ella lo que hace es susurrar. Así que Susurros desde la Tierra es un cambio de proyecto con el cual va a introducirnos a las culturas de cada país mediante los sonidos. Es decir, cuando vayamos a Francia, que es nuestro próximo destino, vamos a entrar, por ejemplo, en una cafetería y a enseñar el sonido del café, como lo hacen en esa cafetería francesa con los sonidos de fondo. Bonjour, y le fromage, y le croissant. Y entonces poco a poco vamos a ir atravesando países y contándoos lo que es cada país con esos sonidos característicos que tienen en su cultura. Y eso es todo. Buen trabajo. Hasta la vista. No.